Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. En esta tarde quiero compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Y antes de hacer eso, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, en este momento, Señor, voy a compartir tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra, Señor. Señor, que los corazones estén receptivos, Señor. Que, Señor, tu pueblo sea fortalecido, Señor. Que tu pueblo sea bendecido, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea, Señor, que tu pueblo se llene, Señor, cada vez más de ti, Señor. Que tu pueblo sea instruido en ti, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Y ministra a cada corazón en esta tarde, Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos, siglos. Bueno, hermanos, quisiera que abriéramos la palabra de Dios en Hechos, en el libro de Hechos. Capítulo 1, comenzando el versículo 1. El tema de esta prédica es la sesión de Cristo, su función de profeta. Anteriormente había hablado sobre la sesión de Cristo, su función de sacerdote. Después hablé sobre la sesión de Cristo, su función de rey de reyes y señor de señores. Y ahora quiero hablar sobre la sesión de Cristo, su función de profeta. Él es el profeta máximo. Él es el profeta máximo. Él es la profecía. Él es el Señor, él es la profecía misma, ¿no? El cumplimiento de la profecía, ¿no? La profecía misma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, en Hechos, dice lo siguiente. Capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces después dice en el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel
en ese tiempo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su la potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, ¿va?, Él llegó y se sentó a la diestra del Padre, ¿va? Entonces, y entró a su gloria. Él es el Rey y está gobernando junto al Padre. Él gobierna la creación, Él gobierna el universo, Él gobierna todo. No hay nada que pase desapercibido de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él gobierna. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él gobierna. Y todo está incluido. La tierra misma está incluida. La nación, Él gobierna sobre todo. Él sabe lo que pasa. Él conoce todos los pensamientos. Él es Dios. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Cuando el Señor Jesucristo llegó allá a ver una fiesta, un gozo, Él entró triunfante en victoria. Entonces, después de que Él subió, a los 50 días, bajó el Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Dice, en el versículo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí marca la llegada del Espíritu Santo, que era la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Padre le prometió esto a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor se lo prometió a los discípulos, y a los 50 días vino el Espíritu Santo, ¿va? A los 50 días. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida apartada para Dios. Pero al andar en Dios, tenemos una vida apartada para Dios, en obediencia a Cristo. Así que separados, ¿va?, separados de todo lo que no le agrada a Dios, separados, ¿va?, una vida, porque Espíritu Santo es santo, que sí que es
es sagrado, es que nos ayuda a vivir una vida sagrada, una vida apartada de todo mal, ¿va? Que nos ayuda a vivir en obediencia con Dios y que nos ayuda a tener una comunión con con nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a relacionarnos bien con nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y nos ayuda a vivir aquí en la tierra, a vencer y a poder, durante las distintas etapas, poder salir triunfantes, ¿va? Entonces, porque hay muchas personas que se abstienen de muchas cosas. Hay muchas religiones y muchos y que se abstienen de muchas cosas, pero la abstención de ellos de las cosas no es en sometimiento a Cristo, sino que es el sometimiento a otras, no es el sometimiento a Cristo, ¿va? Entonces, eso no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios eh, nos ayuda a vivir una vida apartada, ¿no? Apartada de pecado, ¿va? Una vida apartada para Dios y en sometimiento a Cristo, en obediencia a Cristo, porque es a eso que nos lleva el Espíritu de Dios, ¿va? Ahora, cuando tú ya vienes a Cristo, el Espíritu Santo, hay una etapa en que está con la persona, viene aquí, el Espíritu Santo está con la persona, pero el Espíritu Santo quiere morar en la persona. Entonces, conforme tú, tú le pides a Dios, el Espíritu Santo le da para que venga a morar en ti. Dice la palabra es que, porque si vosotros siendo males puede dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces, Dios eso es lo que quiere, que tú tengas el Espíritu Santo. Dios quiere que su iglesia esté llena de su Espíritu, ¿va? Porque de esa manera eh, se fortalece, de esa manera tiene el poder para poder vencer y puede tener una comunión directa con Dios y vivir una vida en victoria, ¿va? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida apartada, sometida a Cristo, ¿va? Sometida a Cristo, porque se tiene que someter. El Espíritu Santo hay una batalla entre la carne y el Espíritu, pero ahí es donde, sometiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a Dios, entonces llevamos una vida victoriosa, ¿va? En sometimiento a Dios, ¿va? Entonces, es importante andar siempre en el Espíritu, porque es como podremos siempre andar en victoria, ¿va? En el trabajo, en los estudios, en la vida social, en la vida familiar, en toda área. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Si tú necesitas un consejo, pídele consejo al Espíritu de Dios. Si tú necesitas una dirección, ¿va? Es decir, una vida, en la cual las 24/7 estás en comunicación con Él, ¿va? Y Él es nuestro consolador, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro paracleto, ¿va? Entonces, Él es el que nos ayuda a vencer en cada etapa de nuestra vida, ¿va? Estamos en Dios, estamos en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿va? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu son uno. Estamos en ellos y ellos están en nosotros. Así que está el Espíritu de Dios en nosotros, está el Espíritu Santo, también está el Padre, también está el Hijo, ¿va? Entonces estamos en Dios y Dios está en nosotros. Dios está en nosotros y todos somos hijos de Dios, ¿va? Somos hijos de Dios, ¿va? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y el Espíritu de Dios en este momento nos está preparando
nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos está guiando aquí en la tierra para cuando sea el día del rapto, ¿no? Y a los que se van ante el rapto, para que se vayan directo al cielo. Y cuando sea el rapto, vengan y tomen sus cuerpos y sean raptados. Porque dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo estarán primero y luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados después. Que estemos vivos, ¿no? En ese entonces seremos arrebatados junto con ellos, ¿no? Y así estaremos siempre junto con el Señor. Esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, es muy importante que estemos siempre en obediencia a la palabra de Dios y en obediencia al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, así como se movía en la iglesia primitiva, se mueve ahora. Él se mueve ahora porque Él es el mismo. Ayer y hoy por todos los siglos, el Espíritu Santo es el mismo. Los milagros que hacía antes los hace ahora. Las manifestaciones que hacía antes las hace ahora. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo nos revela, ¿va? El Espíritu nos revela, nos da a entender que el Espíritu Santo tomará de lo Él y nos lo dará a nosotros, nos lo da a nosotros. ¿Va? Te adoro, Jesús, te alabo, Jesucristo. Y la palabra Pentecostés viene de Shavuot, en hebreo es Shavuot, ¿va? Que es semana, ¿va? Entonces pentecostal es como quincuagésimo día, ¿no? Viene siendo el fin de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha del trigo, que es Shag Hatzir en hebreo, Shag Hatzir, ¿va? El fin de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha del trigo. Entonces es una entender que cuando llegó el Espíritu Santo, llegó en esa fecha de la fiesta judía, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo empodera a la iglesia, empodera al pueblo para poder vivir la vida cristiana, para poder servir a Dios, para hacer la obra de Dios y para llevar a cabo la cosecha del trigo, es decir, para traer las almas a Cristo, ¿va? Para traer el poder para predicar, para llevar el mensaje, y el poder para milagro, para sanidad, todo eso se está haciendo, ¿va? Entonces, todo eso se está haciendo, llevar el mensaje y para que las almas se salven, ¿va? Es por el poder del Espíritu Santo, ¿va? Ir a las naciones y hablarle de Cristo, ¿va? Y hacer esa cosecha de trigo. El trigo simboliza las almas que tienen que venir al Señor, almas que tienen que ser cosechadas por el poder de Dios. Entonces la iglesia tiene que llenarse del poder de Dios. La iglesia tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo para poder hacer esa obra. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Entonces, esa es la cosecha. Toda la iglesia tiene que pensar en la cosecha. La iglesia pequeña, la iglesia grande, tiene que pensar en esa cosecha. Tiene que ir a cosechar ese trigo. Ese trigo está ahí. Ese trigo está en tu barrio. Ese trigo está en tu nación. Algunos Dios los manda a cosechar ese trigo a otro continente. A otros Dios los manda a cosechar ese trigo en su propio país. A otros Dios los manda a cosechar ese trigo de una manera o de otra, pero Dios te da esa potencia, te da ese poder. Tienes que activarlo. Algunas naciones Dios las ha mandado a cosechar ese trigo, pero se han olvidado de eso. Las ha bendecido para hacer eso y se han olvidado de eso.
cosecha ese trigo. Y la iglesia, el Espíritu Santo es sobrenatural, el Dios es sobrenatural y ha dotado a la iglesia de habilidad sobrenatural, de poder sobrenatural. Deja de estar criticando, pastor. Deja de estar criticando, hermano. Actívate en Dios. Actívate en el amor de Dios. Y busca los frutos. Y ya no tiene los frutos, vendrán los dones. Oh, Jesús. Buscar los frutos. Vienen los dones. Llénate de amor. Llénate de compasión. Llénate de misericordia. Llénate de gozo. Llénate de Dios. Y cosecha. Trae ese trigo. El tiempo de cosechar. Entonces, se conmemora del tiempo de la Pascua hasta la primicia. Es decir que los 50 días de la resurrección, del ascenso de nuestro Jesucristo, hasta la primicia, hasta la cosecha de los trigos, son los 50 días. Fue esa fecha que vino el Espíritu Santo. Para vencer realmente, para vencer hay que tener el Espíritu Santo. Para vivir una vida y ser en victoria, tiene que tener el Espíritu Santo. Si te cansas, el Espíritu Santo está ahí para darte fuerzas. Está desanimado, el Espíritu Santo está ahí para llenarte de ánimo. Puede por ti. El Espíritu Santo te da que fortaleza mental, fortaleza espiritual, fortaleza corporal. Cuando no puedes, ahí está el Espíritu de Dios. Él es el confortador. Él es el paracleto. En todas las áreas de tu vida está el Espíritu de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a buscar la voluntad de Dios y a someterse a su voluntad. Dios siempre quiere nuestro bien y nuestro provecho. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Te adoro, Jesús, te adoro, Jesús, te adoro, te adoro. Te amo, Jesús. Entonces, a los 50 días vino el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Enviado. Te adoramos, Señor. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, mis hermanos llegan con ataduras, ya con vicios, ya con malas mañas, ya con manías, ya con malas costumbres. Hay uno que todavía le gustan las armas. Hay uno que le gusta todavía el cigarro. Hay hermanos que le gustan ir todavía a la iglesia armados porque tienen temor. Bien en miedo y en temor. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Ese amor, ese poder viene del Espíritu Santo cuando viene a tu vida.
Solo el Espíritu Santo te va a hacer que tú dejes de fumar. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tú vas a dejar de tomar. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tú vas a dejar de estar tomando drogas. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tú no vas a andar paranoico. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tú vas a dejar el fetiche para las armas. Es con la ayuda del Espíritu Santo que tú puedes vivir una vida santa. Pero tienes que someter a Él. Tienes que someter tu ego. Tienes que someter tu yo a Él. Dice la palabra de Dios. Es menester que yo mengue, pero que Él crezca. Cristo tiene que crecer en ti. Dios quiere que tú vas moldeando a la imagen de Cristo. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Te adoro, Jesús. Te adoro, te adoro. Te amo, Jesús. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son los mismos ayer, hoy y por todos los siglos. Te adoro, Jesús. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es el mismo. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesucristo. Y el Espíritu Santo es que quiere que nos sometamos al nombre, que vivamos de acuerdo al nombre, que andemos de acuerdo al nombre. Al nombre del Señor Jesucristo. Hay autoridad en ese nombre. Esa autoridad está en la obediencia a ese nombre, en el sometimiento a ese nombre. ¿No? Se debe vivir en sujeción a ese nombre y se debe amar ese nombre. Hermano, hermana, te pregunto, ¿cuántas veces tú le has dicho al Señor que le amas en este día? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor que le amas? Dice la hermosa y bella palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está desempeñando, es decir, está en su función de profeta. Él es el profeta máximo. Él es el espíritu de profecía. ¿Va? Entonces, Él dirige a su pueblo. Él guía a su pueblo. Él aconseja a su pueblo por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Él está presente siempre con nosotros. Él está presente en la vida de cada hermano y en la vida de cada hermano.
Entonces, él desempeña esa función de profeta, el profeta máximo, el profeta que está sobre todos los profetas. ¿Verdad? Vemos que aquí vemos que está el ministerio de profeta actualmente, porque es uno de los dones de nuestro Jesucristo, del ministerio de nuestro Jesucristo, y está el don de profecía, el don de profecía. Entonces, el cual hay hermanos que tienen ese don de profecía. Dice, por medio, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Aquí está hablando Juan en referencia a las profecías del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, eso está relacionado